Hola, buen día. Somos Alejo González, Alexis Alan. y Casey Hernández Aldo Joel del grupo 3M11 de la materia de Distributed Database y vamos a presentar el tema de consultas jerárquicas. Una base de datos relacional se basa en conjuntos y cada tabla representa un conjunto. Sin embargo, hay ocasiones en que la información es mejor representada de forma jerárquica, como en un árbol genealógico. De eso hablaremos, de cómo extraer información de manera jerárquica de una tabla. En la siguiente imagen podemos ver cómo se representa la información de manera jerárquica en una base de datos relacional. Es de una serie de empleados el cual cuentan con un gerente, dueño, empleado y subordinado. En la siguiente imagen podemos observar la tabla de empleados, el cual para poder representar de manera jerárquica es necesaria una relación de una columna con otra columna de la misma tabla. Y cuando esto se implementa en una base de datos restrictiva, se conoce como restricción de integridad autorreferencial. Para lograr este cometido debemos de crear la tabla de manera correcta y para eso utilizaremos la instrucción createTable con la siguiente forma y usaremos los siguientes datos de muestra. Ahora la tabla de empleado tiene dos aspectos a tomar en cuenta, la columna del manager y su restricción. En el primero vamos a almacenar el ID del empleado del gerente, por lo cual si su valor es nulo significa que él es el empleado superior. En Manager ID existe una restricción de que el empleado de ID debe de ser uno válido. Para manipular las siguientes secciones de la jerarquización es necesario conocer los siguientes términos para una buena implementación de datos jerárquicos. Nodo es una fila de una tabla que representa una entrada específica en una estructura de árbol jerárquica. Cada empleado se considera un nodo. Padre es un nodo que se encuentra un escalón más arriba de un árbol. Ese sería el gerente. Hijo es un nodo que se encuentra un nivel debajo del árbol. Ese serían los subordinados. Raíz es lo más alto del árbol, que no cuenta con un padre, este caso es el dueño. Hoja es un nodo sin hijos, los subordinados que no tienen o cuentan con nadie a su cargo. Y nivel, una capa de nodos. Para encontrar los nodos raíz es fácil, solo debemos de buscar los nodos sin padre. Puede haber más de una jerarquía de la tabla y por consecuencia más de una raíz. Para nuestro ejemplo utilizaremos la siguiente instrucción. Para verificar estos datos debemos de revisar que estos datos sean correctos previamente. Para encontrar el padre inmediato de un nodo podemos utilizar la siguiente instrucción, el cual nos desplegará el nombre del empleado junto con el nombre de su respectivo gerente. En nuestro ejemplo tenemos 23 filas de 24, por nuestro nodo raíz no cuenta con un gerente. Para encontrar los nodos hoja también es sencillo, es la acción inversa de un nodo raíz, ya que no cuenta con hijos, y para eso escribimos la siguiente consulta. Aquí obtendremos todos aquellos empleados que no cuentan con gente a su cargo. Esto que ya vimos es la manera más simple de SQL para poder realizar operaciones jerárquicas, pero existen extensiones de SQL para realizar estas consultas, y será lo que veremos a continuación. Para un árbol transversal usando ANSI SQL se utilizará la siguiente consulta, en la cual obtendremos solo 8 filas y para esto se realiza una unión de forma automática en las 4 instancias de la tabla empleados, y es porque nuestro ejemplo cuenta con 4 niveles en la jerarquía. Pero hacer este tipo de consulta tiene varios inconvenientes, porque para utilizar esto nosotros debemos de conocer el número de niveles con las que cuenta nuestro árbol, y que además no debe de cambiar de este número. Además de que para realizar la consulta se deben de unir la cantidad de niveles que hayan en la tabla, por lo cual suena mal hacer una consulta con 20 niveles y unir 20 tablas, y para eso Oracle proporciona las siguientes extensiones: Start With, Connect By, Prior y Level. Con Start With Connect By se puede extraer información de forma jerárquica en una tabla con la sentencia select. La sintaxis es la siguiente. Para la primera parte, Start With especifica las filas raíz de la jerarquía. Si no se pone esta condición, todas las hojas pasarán a ser raíces y eso es algo que no queremos.
Y para la sentencia Connect By especificamos la relación entre filas principales y las secundarias de la jerarquía. Aquí es en donde se comparan las filas de las columnas principales, y para que esto funcione necesitamos acompañarlo con la condición prior, utilizado para identificar las columnas de la fila padre. Esta puede no llevar subconsultas. Prior es un operador que solo es utilizado para consultas jerárquicas, con el Connect By. Se especifica la relación entre padres e hijos en una fila. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo prior se utiliza para conectar cada fila a su padre. En este ejemplo estamos considerando que la raíz es aquel empleado que no cuente con un manager. También podemos generar subárboles que contengan al gerente y a sus subordinados, cambiando la condición de start with por el nombre de una persona especificada como en el ejemplo siguiente. Cuando una relación padre-hijo involucra más de dos columnas, se genera un bucle en el cual debe de ser corregido por el operador prior. En el siguiente ejemplo tenemos una planta de ensamblaje, el cual cuenta con varios subconjuntos y con varios subensamblajes. La pseudocolumna level de Oracle proporciona una pseudocolumna level para representar estos niveles de un árbol jerárquico. Como usted puede ver, se han usado las cláusulas start by, connect by con una consulta jerárquica. Se pueden usar pseudocolumnas nivel para devolver el número de nivel de cada una de las filas devueltas por la consulta. El siguiente ejemplo ilustra el uso de una pseudocolumna level. Con las extensiones SQL jerárquicas de Oracle, puedes realizar tareas complejas, consultas mucho más fáciles de lo que sería capaz de hacer utilizando ANSI SQL estándar. Para encontrar el número de niveles podemos utilizar la siguiente consulta, y también podemos determinar el número de empleado por nivel. Otra tarea común al tratar con datos jerárquicos es hacer una lista de los primeros niveles de un árbol de jerarquía. Por ejemplo, es posible que desees enumerar a los empleados de una dirección u una organización. Supongamos que los dos niveles superiores de nuestro organigrama constituyen la alta gerencia. Luego se puede usar la pseudocolumna level para identificar esos empleados, como en el siguiente ejemplo. Otro requisito desafiante es agregar una jerarquía. Por ejemplo, puede desear sumar los salarios de todos los empleados que reportan a un empleado específico. O tú puedes querer considerar a cada empleado como una raíz y para cada empleado imprimir la suma de los salarios de todos los empleados subordinados. Podemos sumar fácilmente los salarios de todos los empleados de tal subárbol, por ejemplo. Ordenar los resultados en una consulta jerárquica es un problema aún mayor. Una consulta jerárquica contiene start with y connect by. Esta construye una muestra de los resultados en un orden arbitrario, como se muestra en el siguiente ejemplo. Como siempre, se puede usar una cláusula order by para ordenar los resultados de una manera deseada. Sin embargo, en el caso de la consulta jerárquica, una cláusula order by puede destruir la naturaleza jerárquica de los datos devueltos por la consulta. Esto se muestra en el siguiente ejemplo. Ordena los resultados por apellido. Como puede ver en este resultado, es imposible identificar la relación jerárquica entre las filas. Para resolver este problema, puede utilizar los hermanos en Oracle 9 y posterior, palabra clave en la consulta order by para ordenar los datos jerárquicos mientras que al mismo tiempo preserva la jerarquía. Oracle también hace esto ordenando en cada nivel mientras se asegura de que los nodos secundarios permanezcan debajo de sus padres. Por ejemplo, a través de Oracle 8 se aplican las siguientes restricciones para las consultas jerárquicas.
Una consulta jerárquica no puede usar una combinación. Además, una consulta jerárquica no puede seleccionar datos de una vista que implique una combinación. Estas restricciones se eliminaron con el lanzamiento de Oracle 9. Para Oracle 10 presentan algunas características nuevas para las consultas jerárquicas. Y eso es todo lo relacionado con las consultas jerárquicas. Muchas gracias por su atención.